请看彼得后书第2章。 Veamos segundo de Pedro, 彼得后书第2章 segunda epístola a Pedro, capítulo 2. 第10节到16节。 Capítulo 2, versículo 10 a 12. 彼得后书2章10节。 Segundo de Pedro, capítulo 2. 那些随肉身重污秽的情欲、轻慢主治之人的，更是如此。他们胆大任性，毁谤在尊位的，也不知惧怕。11节。 11. 就是天使虽然力量全能更大，还不用毁谤的话，在主的面前告他们。12节。 12. 但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，已被捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。13节。 13. 行得不义，就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵。正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。14节。 14. 他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。15节。 15. 他们离弃正路，就走差了随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知。16节。 16. 他们却为自己的过犯受了责备，那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天晚上我们想继续一起来学习彼得后书第2章的第3段。 Esta noche vamos a seguir continuando aprendiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, tercera parte. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos sigue guiando. 这个彼得后书只有3章， Segunda epístola de Pedro tiene 3 capítulos 总 solamente. 总共加起来只有61节。 Y en total 61 versículos. 虽然篇幅很短， Aunque muy corto, 但是内容却相当丰富。 pero tiene un contenido muy abundante. 它的总主题是更加殷勤的认识主。 El tema principal es conocer a Dios. 那怎么样认识呢？ ¿Y de qué manera conocemos a Dios? 彼得长老从3个角度来说明。 El anciano Pedro lo explica desde 3 puntos de vista. 第一个是在第1章 El primer punto está en capítulo 1, 谈到当追求灵命的长进。 que habla sobre procurar el crecimiento espiritual. 第二是在第2章 Y el segundo punto está en capítulo 2, 谈到当防备假师傅的诱惑。 que nos habla sobre los falsos profetas y maestros. 第3是第3章 Y el tercer punto está en capítulo 3, 谈到当预备迎接主再来。 que nos habla sobre cómo prepararnos para recibir al Señor. 那这些都跟我们认识主耶稣基督有非常密切的关系， Y todos estos temas están interrelacionados con el conocimiento de Dios. 尤其是我们处在末世的信徒必须要特别留意的课题。 Más para los creyentes de los últimos tiempos. 那么很感谢主了。 Gracias a Dios. 第1章有关追求灵命长进的问题，我们已经分别查考过了。 El tema, punto primero, o sea, de cómo procurar el crecimiento espiritual ya lo hemos visto. 第2章有关防备假师傅的诱惑，我们也已经谈过前面2个小段。 Y sobre el segundo capítulo también ya hemos visto 2 partes. 彼得后书第2章总共有22节， El segundo capítulo de segundo Pedro tiene 22 versículos, 大概也可以分成3个小段。 que también se puede subdividir en 3 partes. 第1小段是第1节到第3节， La primera subparte va de versículo 1 a 3, 谈到假师傅的工作。 que hablan sobre los trabajos de los falsos profetas. 第2小段是第4节到第9节， Y la segunda subparte va de 4 a 9, 谈到假师傅的刑罚。 que hablan sobre los castigos a los falsos maestros y profetas. 那第3小段是第10节到22节， Y la tercera subparte va de 10 a 22, 谈到假师傅的为人。 que habla sobre el comportamiento de los falsos maestros. 那么有关假师傅的工作还有刑罚，我们已经分别查考过了。 Sobre los trabajos y los castigos a los falsos maestros y profetas ya hemos hablado anteriormente. 我们发现假师傅的工作归纳起来最主要有3个。 Y llegamos a la conclusión de que son 3 puntos los trabajos de los falsos maestros y profetas. 第一个就私自引进一些陷害人的异端， Primero, que ellos traen herejías 来扰乱教会。
para provocar desorden en la iglesia. 第二个就是会引诱人去行邪淫。 Después, ellos atraen gente para actos de adulterio. 不止自己去做，还喜欢别人跟着他做。 No solo lo hacen, sino que quieren que otros lo sigan. 第三个就是会想尽办法从信徒的身上得利。 Y tercer punto, que ellos procuran obtener intereses y beneficios de los creyentes. 为了达到这个手段，他们常常在教会里面纷争结党。 Y así, para lograr con sus objetivos, ellos causan contiendas dentro de la iglesia. 这些都是魔鬼利用假师傅来破坏教会，常常我们看到的工作。 Y estas son las herramientas que usa el diablo para provocar ira y contienda en la iglesia. 我们必须要特别小心的去防范它。 Por lo cual tenemos que tener precaución. 因此，这些假师傅的刑罚绝对是免不了的了。 Por eso los castigos a los falsos maestros son 他们的刑罚一定会速速来到。 van a ser grandes y llegarán pronto. 就好像挪亚时代那些不信的人， Como el castigo que llegó a la gente de la época de Noé que no creyeron en Noé, en 又 Dios. 好像罗德时代那些淫乱罪恶的人， O como toda la gente adúltera de la época del Lot. 更好像那些因为骄傲而犯罪的天使。 O como el ángel o los ángeles que por su orgullo ellos pecaron. 他们的结局只有灭亡， Cuyos finales es la perdición. 没有一个能够逃脱的啦。 Y que ninguno de ellos pueden salvarse. 所以，我们对于假师傅一定要非常小心 Por eso debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros y profetas. 不只是不可以走他们的道路啊， No solamente no debemos seguir sus pasos, 也不可以学习他们的手法。 tampoco debemos aprender de sus engaños. 我们要做一个毫无诡诈的真以色列人啊！ Debemos ser un verdadero israelita de corazón puro. 好，这样主耶稣一定会拯救我们到底的。 Así Dios nos salvará hasta el fin. 那么彼得长老为了让我们更明白这个道理呀、 Y el anciano Pedro, para que nosotros podamos entender mejor esta verdad, 尤其是为了让我们更进一步去认识这些假师傅啊， y para que también podamos conocer aún más a estos falsos profetas y maestros, 于是紧接着他很详细的从不同的角度来说明这些假师傅他们通常的行事为人的特征。 por eso en los versículos siguientes no hablan sobre las características de estos falsos maestros profetas, 就记在彼得后书2章的10节到22节， que van de versículo 10 a 22. 总共有13节， En total suman 13 versículos que 内 hablan de 容 ellos, 相当多。 con un contenido muy rico. 所以我们想把它分成2次来谈呢。 Por eso lo vamos a su vez subdividir en dos partes. 今天晚上我们先谈前半段啊， Esta noche vamos a hablar sobre la primera parte de esta subparte, 也就是刚才我们所念的第10节到16节的圣经啊。 que va de versículo 10 a 16. 首先，我们请看马太福音啊。 Ahora veamos Mateo, 首先，我们请看马太福音的第7章 Mateo capítulo 7, 15节， 7:15. 请看马太福音第7章15节， Mateo 7, versículo 15. 7章15节。 7:15. 你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。跳过去看20节。 Pasemos a versículo 20. 20节20，所以凭着他们的果子就可以认出他们来呀、当主耶稣在世上传福音的时候啊， Cuando Jesús predicaba en este mundo, 主耶稣就要门徒防备假先知了。 ya les ordenó a los discípulos tener cuidado de los falsos profetas. 那怎么防备呢？ Pero ¿de qué manera? 首先一定要能够看穿他们， Primero deben conocerlo bien, 能够认出他们是假的来。 reconocerlos. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为他们很会伪装啊， Porque ellos saben aparentar. 尤其是在教会里面更会伪装。 Especialmente dentro de la iglesia usan, 他们常常外面披的是羊皮呀、 se visten con cuero de oveja 让你乍看之下误以为它是一只驯良的羔羊 para que por fuera vean que son ovejas y por dentro, sin embargo, son lobos. 其实不是啊。他们里面其实是一只相当残暴的狼， O sea, por fuera se ven como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 只是从外表来看，
根本看不出来哦。 Así que por su exterior no se distinguen. 那怎么办呢？怎么去分辨呢？ Y como es difícil, ¿cómo podemos lograrlo? 也就是说要怎么样才不会上当啊？ ¿De qué manera no caemos en sus trampas? 主耶稣在这里告诉我们一个很有效的方法。 Aquí Señor Jesús nos enseña una manera muy efectiva. 就是看他们的果子啦。 Que es ver los frutos. 也就是看他们平常生活上的一些小细节哦。 Ver los detalles de su vida cotidiana. 然后更进一步深入的去了解他们通常行事为人的表现是怎么样。 Y cómo son sus actos y comportamientos en la vida. 这样就能够很正确的看出他们的真假来。 Así podemos distinguir si son verdaderos o falsos. 这是最有效也是最实际的方法了。 Esto es la manera más práctica y eficaz. 就好比我们看一棵果树啊， Es como nosotros mirando un árbol de frutos. 我们怎么能够知道这棵树是好树呢，还是坏树呢？ ¿Cómo decimos que este árbol es un buen árbol? 单单看外表是很难判断的。 Solamente por su apariencia es muy difícil de decir. 那怎么办呢？ Y entonces, 很简单， es fácil. 只要看它的果子就可以知道。 Podemos contar los frutos que tienen y ya podemos decidir. 如果它结的果子又漂亮又大又甜， Si tiene frutos grandes, ricos y sabrosos, 那这一棵树一定是好树 entonces se trata de un buen árbol. 否则的话那就是坏树。坏树， Caso contrario, sería un árbol malo. 因为好树不可能结出坏果子来。 Ya que un árbol bueno no daría malos frutos. 同样的，坏树也不可能结出好果子来。 Y así un árbol malo tampoco daría buenos frutos. 这也是一定的哦。 Esto también es 因 lógico. 此，我们只要用这个方法来分辨真假师傅啊，相信我们一定就能够很容易的辨别出来了。 Así usando esta misma lógica podemos distinguir los profetas buenos y de los malos. 同时，也就能够更清楚的了解他们的特性了。 Y también podemos entender sus características y cualidades. 这是我们首先必须要认识的。好， Y que es lo primero que debemos saber. 那么彼得长老就是从这个角度出发来详细说明假师傅在他们日常生活当中行事为人到底有什么不合真理的具体表现呢？ Por eso, partiendo de este punto, el anciano Pedro nombra y detalla cuáles son los comportamientos y actos de estos falsos maestros y profetas. 我们从刚才所念的彼得后书第2章10节到16节7节圣经里面，大概可以把它归纳成2大项。 Y de los versículos 10 a 16, capítulo 2, segundo de Pedro, se pueden a su vez agrupar en dos grupos. 第一项是生活态度方面， Primero se trata de la actitud en la vida, 这是记载在第10节到12节。 que va versículo 10 a 12. 第二个是生活表现方面， Y el segundo punto es los comportamientos que tienen en la vida, que va de versículo 13 a 16. 这是13节到16节了。 De versículos 13 a 16. 首先，我们来谈谈生活态度方面了。 Ahora vamos a hablar sobre las actitudes en la vida. 请看回来彼得后书第2章。 Entonces volvamos al segundo capítulo de Pedro, del segunda epístola de Pedro, versículo 10. 第10节， Versículo 10. 彼得后书2章10节。 Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 那些随肉身纵污秽的情欲、轻慢主治之人的，更是如此。他们胆大任性，毁谤在尊位的，也不惧怕。11节。 11. 就是天使虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主的面前告他们。12节。 12. 但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，已被捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Y recibiendo el galardón... 12节的。 sorry. 我们看到他们的生活态度
是心中无神，目中无人啊。Vemos que la actitud de ellos hacia la vida es que dentro de sus corazones no tienen Dios y en sus ojos no ven ningún ser humano. 请看诗篇 Veamos Salmos, 36篇， Salmo 36. 诗篇的36篇 Salmo 36, 第1节， versículo 1. 诗篇36篇第1节， 36, versículo 1. 36篇1节， Salmos 36, 1. 恶人的罪过在他心里说：“我眼中不怕神。”这是大卫对恶人的定义哦。 Esto es una calificación de David a los hombres impíos. 为什么恶人敢行恶呢？ ¿Por qué los hombres malos se atreven a hacer el mal? 最主要就是他心中没有神， Porque en sus corazones no hay Dios. 所以他根本不怕神啊。 Por eso no temen a Dios. 那么既然他连神都不怕，那何况是人呢？ Y si ellos ni siquiera temen a Dios, ¿cómo van a temer a los hombres? 在他的眼中更没有人了。 Así que delante de sus ojos, los hombres ningún hombre existe. 这就是所谓的天不怕地不怕，无法无天呐。 Y son personas que no tienen temor hacia ninguna cosa. 那这种人当然什么事他都敢做， Y como no tienen temor a nada, entonces se atreven a hacer de todo. 而很不幸的是，这些假师傅就是这个样子啊。 Y lamentablemente los falsos profetas y maestros se comportan de esta manera. 为什么这样说呢？ ¿Por qué decimos de esta forma? 彼得长老告诉我们，第一啊，他们常常会轻慢主治的人啊。 Porque aquí el anciano Pedro nos dice que estos falsos maestros y profetas lo que primero hacen es despreciar el señorío. 所谓主治的人，原文的意思就是具有权柄的人呐、 Aquí el señorío se refiere a personas con autoridad. 从社会上来看哦，可以指责政府的官员。 En la sociedad se puede referirse a los funcionarios públicos. 请看罗马书， Veamos Romanos, 请看罗马书13章 Romanos 13, 第1节。 capítulo 13, versículo 1. 罗马书13章的第1节， Romanos 13, 1. 13章第1节， 13, 1. 在上有权柄的人，人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。第2节， 2. 所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。第3节， 3. 做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。第4节， 4. 因为他是神的用人，是与你们有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的佩剑，他是神的用人，是深渊的，刑罚那作恶的。第5节， 5. 所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。第6节， 6. 你们纳粮也为这缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。第7节， 7. 凡人所当得的就给他，当得粮的就给他纳粮，当得税的就给他上税，当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他。保罗说，其实世上的政府官员，他们的权柄也是出于神的。 Aquí Pablo nos cuenta de que la autoridad que tienen los funcionarios públicos en realidad proviene de Dios. 是神所允许赐给他们的， Porque Dios le ha otorgado ese poder 为的是要管理整个的国家社会， con el objetivo de administrar la sociedad y el país, 让人民的生活能够安定啊。 para que todos puedan vivir en paz. 所以基本上是好的， Por eso básicamente es bueno, algo bueno, 是对的， es algo correcto 对我们有益处的。 y es beneficioso para todos. 因此，一个基督徒应该要尊敬政府官员。 Por eso un cristiano también debe respetar a la autoridad pública, 就好像尊重神一样。 como el respeto que tienen por Dios. 政府官员所定的法律，只要不跟信仰真理违背冲突，我们应该要遵守。 Y toda la legislación que establecen, si no está en contra de la verdad, también deben ser guardadas. 我们应该要顺服， Debemos obedecerlos. 不可以违抗。 No debemos infundir, 保罗说，抗拒的必自取刑罚。 porque Pablo nos dice que todo aquel que no cumple también recibirá 可 castigo. 见尊重政府、遵行法律，也是基督徒的一种美德啊。
Por eso, respetar y guardar las leyes de los países también es una virtud del cristiano. 如果我们连这个美德都没有，而任意轻慢组织的人啊， Y si no tenemos esta virtud, sino que despreciamos a la autoridad pública, 那表示他既不怕神也不怕人呐、 entonces esa persona no teme tampoco a Dios ni tampoco a los hombres. 那么他说他是敬畏神是假的。 Y si dice que adora a Dios, entonces sería algo falso. 不但是这样， Y no solo esto, 从教会的角度来看呢， desde el punto de vista de la iglesia, 请看希伯来书， veamos Hebreos. 请看希伯来书第13章， Hebreos capítulo 13. 希伯来书13章， Hebreos 13, 请看17节， versículo 17. 希伯来书13章17节， Hebreos capítulo 13, versículo 17. 13章17节， 17. 你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。没有错，教会不是政府， En la iglesia no hay un gobierno, 所以没有上下阶级的分别了， por eso no hay niveles jerárquicos. 更不可以用辖制的方法来管辖信徒。 Tampoco pueden administrar, o sea, en forma coerciva, 因为教会强调的是服侍跟牺牲。 ya que lo que se enfatiza en la iglesia es el servicio y el sacrificio. 讲求的是彼此相爱， Y lo que se enfatiza también es el amor mutuo. 这是对的。 Y esto es correcto. 但是这并不表示教会就是一盘散沙。 Pero esto no implica que la iglesia es como un mar de arena, 其实教会也有组织啊， ya que en la iglesia también hay organización, 在教会里面也有带领者啊。 también hay gente que guía. 只不过这些带领者不是用超权管束的方法来辖制信徒， Sin embargo, ellos no guían sujetándose en forma coerciva a los miembros, 而是用牧养服侍的方式来带领信徒。 sino que usan la forma de pastoreo para guiarlos. 所以虽然他们身上不会配件，不会带枪啦， Por eso ellos no tienen pistolas ni tampoco espadas, 但是他们里面却充满神的能力啦， pero dentro de sí están llenos de poder de Dios 尤其蛮有属灵的道理呀、 y llenos de la verdad, 他们用这一些来引导信徒啊， y usando estas herramientas guían a los miembros 为信徒的灵魂时刻警醒， y velan por las almas de los creyentes, 目的就希望每一个信徒将来都能够得救。 con el objetivo de esperar que todos puedan ser salvos. 可见教会里面的带领者在神的眼中更是主治的人啊。 Por eso, delante de Dios, los líderes o los que guían dentro de la iglesia son gente que se encargan de la organización de la iglesia. 因此，信徒也应当要尊重他们， Por eso, los miembros, los creyentes, también deben respetarlos 并且要顺服他们的教导。 y deben obedecer sus enseñanzas. 那这样才算是一个真正敬畏神的好信徒啊。 Y así es un verdadero creyente. 否则，他的敬虔也是假的。 Si no, su adoración, o como él dice que tiene, también es falsa. 哦，这是假师傅在生活态度的第一个特征哦。 Así esta es la primera característica que presenta en los falsos maestros y profetas. 第二个特征， Segunda característica, 他们常常会毁谤在尊位的。 que ellos muchas veces se atreven a blasfemar contra las personas que están en los cargos, 这个是在彼得后书第2章第10节的下半句啊。 que está en la última parte del versículo 10 del capítulo 2 de 2 Pedro. 他所谓在尊位的，跟前面那个主治的人意思是一样哦。 Las potestades superiores son aquellos que administran, 哎，可以指着政府官员呐、 que pueden ser funcionarios también públicos del Con- gobierno, 更可以指着教会里的带领工人呐、 o también los que guían dentro de la iglesia. 而这些假师傅不只是会放纵私欲来轻慢这些人哦， Y los falsos maestros y profetas no solamente subestiman, no estiman a estas personas, Taman. desprecian a estas personas,
他们还会胆大任性的来毁谤这些人， sino también que se atreven a decir cosas malas de estas personas, 而且一点也不会害怕。 sin ningún temor. 为什么？ ¿Por qué? 因为他们心中根本没有神， Porque en sus corazones no hay Dios. 所以他们目中更没有人， Y ellos tampoco no tienen en cuenta a ningún hombre. 以至于他们什么话都敢说。 Y entonces dicen cualquier tipo de palabras. 那么问题是，到底要怎么样才算是毁谤呢？ ¿Y qué consiste en blasfemar a Pi- una persona? 彼得长老在这里有很清楚的说明哦。 Aquí anciano Pedro lo explica. 第一个是记载在第12节哦， Lo primero está en versículo 12. 就是所说的跟事实是不符的。 Blasfemar es decir cosas que no son verdaderas, 换句话说，是自己捏造出来的， es decir, cosas que ellos mismos inventan, 甚至于连他自己都不晓得的事情了， y pueden inventar cosas que ni siquiera ellos mismos tienen conocimiento, 他自己搞不清楚也在说。 no entienden y lo dicen. 那就好像那个没有灵性的牲畜哦， Y así parecen ser animales irracionales 在评断有灵性的人那样乱说 y que hablan cualquier cosa. 哦，结果是自寻死路啊。 Y lo que ellos obtienen entonces es su propia perdición. 那第二个，什么叫做毁谤？ Y segundo, también, ¿qué significa blasfemar contra una persona? 在第11节那里有这样记载， En versículo 11 está registrado 就是恶意的攻击啊。 que es pronunciar un juicio de maldición contra alguien. 虽然或许这些是事实啊， Tal vez puede ser que algunas cosas sean verdaderas lo que dicen, 但是他们常常会加油添醋哦， pero le agregan cosas al contarlas 甚至于会断章取义哦， o dicen sentidos que distorsionadas 结果让当事人变成罪大恶极了。 y convierten a la persona que ellos refieren en un gran pecador. 那这种手段相当阴险哦， Y todas estas maniobras que usan realmente es tenebroso 是神所憎恶的哦。 y es algo que Dios detesta. 所以彼得长老说哦，连天上的天使在神的面前也不敢用这样的方法来控告他们的。 Por eso el anciano Pedro dice que ni siquiera los ángeles se atreven a decir esta cosa delante de Dios, 但是他们却敢用这样的方法来毁谤人。 pero ellos sí están, o sea, ellos recurren a estos métodos para perjudicar a otros. 可见他们真的根本不怕神的。 Podemos ver que ellos no temen a Dios. 这是假师傅在生活态度的第二个特征。 Y esto es la segunda característica que presentan los falsos maestros y profetas en su vida. 不但是这样哦， Y no solo estas cosas, 从13节到16节，彼得长老更从他们平常生活的表现方面来说。 de versículo 13 a 16, el anciano Pedro agrega muchos detalles que hacen estas personas en sus vidas cotidianas. 请看回来彼得后书第2章， Volvamos entonces a 2 de Pedro, capítulo 2. 彼得后书2章13节到16节。 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 16. 请看回来彼得后书2章13节到16节。 2 de Pedro 2, 13 a 16. 13节， 13. 行的不义就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。14节， 14. 他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯的贪婪，正是被咒诅的种类。15节， 15. 他们离弃正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知。16节。 16. 他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 这是从生活表现方面来说的。 Y esto es desde los actos o comportamientos que presentan en su vida. 我们可以把它归纳出3个特征啊。 También podemos percibir 3 características generales. 第一个是在13节的下半句， Primero está en la segunda parte, versículo 13, 就是喜爱宴乐哦， que ellos gozan de los deleites. 这是一般没有信主的人最喜欢的。 Esto es lo que gusta más a las personas que no creen en Dios. 没想到这些假师傅也很喜欢。 Y los falsos maestros y profetas también gustan de los deleites. 请看罗马书 Veamos Romanos, 13章 Romanos 13, 13节， 13, 13. 罗马书13章13节， Romanos capítulo 13, versículo 13. 13章13节， 13, 13. 行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。14节， 14. 总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲啦。这是今天信主的人跟没有信主的人非常不一样的地方。 En estos dos versículos describen características que son contrarios a los creyentes y los no creyentes. 什么地方不一样？ ¿En qué se diferencian? 就是生活方式不一样。 La forma de vida es distinta. 这个信主的人信主以后，他们的生活方式应该有所改变了， Los que creen, después de creer en el Señor, debe haber un cambio en su vida. 应该从属肉体慢慢走向属灵啊。 Ellos deben transformarse de la vida, de la carnal a espiritual. 不会为肉体去安排放纵私欲了， Ya no planifican para los deseos de su carne. 所以绝对不会再去荒宴醉酒的啦。 Por eso no caen en glotonerías y borracheras. 他们的生活应该是越来越简单。 Su vida es cada vez más simple. 可是这些假师傅却不是这样哦。 Pero los falsos profetas no son así. 虽然他们说他们也相信神啊， Aunque ellos mismos dicen que creen en Dios, 但是他们的生活却一点也没有改变， pero en su vida no hay ningún cambio, no presenta ningún cambio, 甚至于还变本加厉呀、 sino que es aún peor. 哦，利用宴乐来玷污自己呀、 Ellos se ensucian con las borracheras y las glotonerías 利用宴乐来犯罪， y aprovechan esas oportunidades deleites para pecar contra Dios 甚至于利用宴乐来行诡诈拉拢信徒。 y también usan esos momentos para engañar a los creyentes, 来满足自己诡诈的动机啊。 para satisfacer a sus propios deseos malos. 第二个特征 Segunda característica 是记载在第14节， está en versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Pedro, 就是满眼淫色哈。 que en sus ojos están llenos de adulterio. 在这里那个淫色原文是淫妇啦， Aquí en la palabra adulterio en su significado original es mujer adúltera. 意思就是说这一些假师傅在荒宴当中放纵情欲哦， Es decir, que ellos en sus deleites caen en fornicaciones. 所以他们就没有办法约束自己的眼睛啦， Por eso no pueden tener control de sus propios ojos 更没有办法控制自己的心啦， y tampoco pueden controlar su corazón. 以至于他们每天所看的、所想的，全部都是一些不好的东西。 Así que todo lo que ellos piensan, lo que miran, son cosas malas. 不只是饱暖思淫欲啊，吃饱了就是想一些淫乱的事情啊。 Cuando están saciados, piensan en cosas de adulterio. 而且连躺在床上，脑筋一直在想，都是在图谋恶计哦。 Y cuando duermen, tratan de maquinar planes. 请看诗篇， Veamos Salmos. 诗篇36篇 Salmos 36. 第4节， Salmo 36, versículo 4. 诗篇36篇的第4节， Salmo 36, 4. 36篇第4节， 36, 4. 他在床上图谋罪孽，定义行不善的道，
不憎恶恶事的。这里在讲到这些人，只要眼睛所看到的，心就想要了。Aquí dice que todo lo que sus ojos ven, ellos lo desean. 并且会想尽办法、不择手段的去夺取。Y procuran por todos los medios para alcanzar. 连人躺在床上都一直想。Incluso cuando están en la cama, no dejan de pensar en esas cosas. 为的是要满足自己的私欲的。Con el objetivo de satisfacer sus propios deseos carnales. 难怪彼得长老在这里才说他们止不住犯罪的。Por eso ellos no pueden dejar de pecar. 他们的心中习惯了贪婪，贪得无厌呐。Y ya están acostumbrados a esa codicia que tienen en su corazón. 就好像那些拜偶像的一样。Como los que adoran ídolos. 成为被咒诅的种类。Son hijos de maldición. 不但是这样。Y no solamente hacen estas cosas. 更糟糕的是，这些人并不是自己犯罪就好。Estos falsos maestros no solamente pecan ellos mismos. 他们还很喜欢聚众结党。Sino que quieren agrupar gente y producir, o sea, grupos. 用这样来扩张自己的势力的。Generar agrupaciones y obtener así fuerza y poder. 增加自己的影响力。Y aumentar su influencia hacia otras personas. 所以他们还会想尽办法去引诱那些信心不太坚固的人。Por eso ellos van y engañan a las personas, o sea, los creyentes que tienen una fe más débil. 请看罗马书。Veamos Romanos. 第1章。Romanos capítulo 1. 请看罗马书第1章。Romanos 1. 32节。Romanos 1:32. 请看罗马书第1章32节。Romanos 1:32. 1章32节。Capítulo 1, versículo 32. 他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行了。虽然他们明明知道这样做的结果会灭亡。Aunque ellos entienden que lo que hacen está mal y son dignos de muerte. 但是他们不但自己去做，还喜欢别人也跟着去做。Sin embargo, no solo la hacen, sino que complacen con que otros también la practican. 就好像魔鬼一样。Como lo hace el demonio. 总希望有更多的人跟他一起到地狱受刑罚。Que siempre desean llevar más gente para ser castigados junto con él en el infierno. 这种想法真的很可恶。Realmente este tipo de corazón es algo tenebroso. 这种作为也相当可怕。Y sus actos son realmente malos. 第3个特征。Tercera característica. 是在第15节跟16节。Está en versículo 15 y 16. 就是贪爱不义的工价。Se trata de aquel que ama un precio injusto. 这是假师傅在生活上最具体的表现了。También es algo que hacen los falsos maestros y profetas. 为什么这些假师傅他们不走正路，偏偏要走不义的道路呢？ ¿Por qué estos falsos maestros no quieren seguir el camino recto y se extravían? 理由很简单。La razón es simple. 最主要就是因为要得利呀。Porque ellos procuran obtener intereses y beneficios. 这是他们人生最终的目标啊。Y este es el objetivo principal de su vida. 所以他们早已被利益熏心了。Por eso están aturdidos por esos deseos. 良心早就麻痹掉了。 Y ya no tienen más conciencia. 没有什么羞耻的感觉。 No sienten vergüenza. 也没有所谓道德观念了。 Y no tienen morales. 尤其是分不清是非善恶。 Y menos van a poder distinguir el bien del mal. 只要有钱赚，什么事都敢做。 Con tal de que puedan ganar dinero, entonces hacen cualquier cosa. 甚至于伤天害理也没关系。 Incluso perjudicar a otras personas. 反正不管做什么，都是看在钱的份上。 Todo lo que hacen lo miden con el dinero. 因此，信仰对他们来说只不过是得利的一种工具而已。 Por eso, la creencia para ellos también es una herramienta para obtener más riquezas. 请看提摩太前书。 Veamos primero Timoteo. 请看提摩太前书第6章。 Primero de Timoteo capítulo 6. 第5节。 6:5. 提摩太前书6章5节。 Primero Timoteo capítulo 6 versículo 5. 6章第5节。 6:5.
并那坏了心术、失丧真理之人的增进，他们以敬钱为得利的门路啊！这里说他们用敬钱作为得利的一种门路。Aquí dice que ellos usan la piedad como una fuente de ganancia, 就好像巴兰一样哦， como lo hizo Balaam, 成为贪爱不义公价的先知哦。 que se convirtió en un profeta que amó a un pago injusto. 只要有钱赚哦，连神的选民他都可以运用神给他的权柄来咒诅他们。 Con tal de obtener riquezas, se atrevió a maldecir al pueblo de Dios. 非常的荒唐，也非常狂妄哦。 Realmente fue muy malo. 而且还会为利直奔呐、Y persiguió la riqueza con rapidez, con fuerza. 就算是被那个原本不能讲话的驴哦开口责备，他也不会回头的。 Hasta el punto tal de que una bestia muda, o sea, habló con voz de hombre, ni siquiera eso lo frenó. 这种行为，这种人真的比驴还要驴哦。 Realmente fue un hombre más burro que el burro. 而假师傅就是这个样子哦。 Y así son también los falsos maestros y profetas. 以上这一些就是假师傅在生活表现上非常具体的特征。 Y todas estas características son reales y los podemos ver en los falsos maestros y profetas en su vida. 我们必须很小心的来防范的。 Y debemos también tener precaución para evitarlos. 最后的，请看犹大书。 Por último, veamos Judas. 请看犹大书第11节。 Judas 11. 犹大书11节。 Judas 11. 犹大书第11节。 Judas versículo 11. 他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。最后，我们就用巴兰的结局做一个小小的结论哦。 Por último, vamos a concluir con el error de Balaam. 没有错，这些假师傅虽然也信神了， Es cierto que todos estos falsos maestros y profetas son creyentes de Dios. 但是问题是他们的信仰只是他们得利的一种工具哦。 Sin embargo, ellos usan la fe como una herramienta de obtener ganancia. 甚至于他们的信仰只是为了要满足今生的私欲而已啦。 O sea, lo usan para satisfacer sus propios deseos de esta vida. 所以他们真的是良心丧尽哦。 Así que pierden todo tipo de conciencia 好像巴兰一样的， como lo fue Balaam. 为了利益往错谬里直奔，一直钻进去。 Como Balaam que persiguió la riqueza incluso andando en un camino malo. 因此，我们相信他们的结局也一定会跟巴兰一样。 Y así los finales de estas personas serán el mismo que obtuvo Balaam. 虽然很可能一时得到他们所要的， Tal vez por un momento obtuvieron lo que ellos querían, 但是到头来却是一场空， pero al final es todo vacío. 不但享受不到， No solamente no lo pudieron disfrutar, 而且还要赔上自己的生命和一切的。 sino que tuvieron que pagar con sus propias vidas. 真的是得不偿失，非常划不来。 Realmente es algo que no vale la pena. 所以求神帮助我们， Por eso le pedimos a Dios que nos ayude, 让我们在末世里面不只能够认清假师傅的真面貌， para que en estos momentos, estos últimos tiempos postreros, podamos reconocer a estos falsos maestros y profetas 而且能够引以为戒， y también usarlos como una manera de evitar 常常反省我们自己， cometer esos mismos errores, 让我们对于罪恶永远都拥有一颗敏锐的良心。 para que siempre seamos atentos a los pecados. 唱诗 Cantemos. 216首， Himno 216. 216首。